Nos encontramos en el domingo 30 del tiempo ordinario y el análisis que nos propone hoy la liturgia es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Pienso personalmente que este Evangelio nos hace entender una verdad de grueso calibre humanista, y es que todo el mundo envejece, pero no todo el mundo madura. Por eso la curación del ciego hace relación a la madurez humana que Jesús vino a traer a la humanidad. Y cuando no estamos en esa dimensión de madurez humana, la Biblia llama a eso ceguera. Y lo vamos a analizar poco a poco a lo largo del texto. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, esa es la primera mención simbólica del texto. Recordemos que Jericó no solo es la ciudad más antigua de la humanidad, sino que es la ciudad a través de la cual pasó Israel para llegar a la tierra prometida. Entonces ya de entrada nos está hablando de una apertura a un nivel de crecimiento humano superior al promedio. Iba en compañía de sus discípulos y de mucha gente. Un ciego llamado Bartimeo. Esta palabra Bartimeo es una palabra que construye el evangelista con dos palabras de diferentes idiomas. Timeo, que es una palabra griega y que significa algo muy valioso, algo muy preciado. Y la palabra aramea bar, que significa hijo, o significa discípulo, o significa vínculo. Es decir, que este ciego está ciego precisamente por no reconocer que es hijo de lo más valioso que hay en el universo, que es su Padre Dios. Es muy interesante esta construcción que hace el evangelista, porque nos enseña que toda ceguera viene de no saber quiénes somos realmente. Y se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Primera característica de toda persona que no reconoce su identidad. Está al borde del camino de la vida mendigando. Mendigando aplauso, mendigando reconocimiento, mendigando cariño, mendigando respeto. Siempre el ciego está al borde del camino como un mendigo. Y el hecho de que sea un mendigo significa que depende totalmente de alguien. No ha podido pararse en sus propios pies. Y eso también es un símbolo de ceguera. Al oír que Jesús pasaba, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendía para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene y lo llama. Y llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, símbolo importantísimo en la Sagrada Escritura, que significa, el manto significa la personalidad. El manto significa mi manera de ser. El manto significa el ego con el cual me defiendo de mi angustia, de mi dolor, de mi desesperación. Por eso lo primero que hace el ciego cuando lo llama a Jesús es tirar el manto. O sea, deja de ser lo que había sido y empieza a ser una persona diferente. Y esto del manto lo podemos ver en muchos textos de la Biblia, porque precisamente está relacionado con el morir y nacer. Por eso Jesús se dirige a Jerusalén, porque allá va a ser el momento en que Él va a morir para mostrarnos el valor de la resurrección. Por eso el ciego lo que hace es tirar el manto, es decir, morir a lo que era, para resucitar viendo el mundo de una manera diferente. Por eso el énfasis del evangelista cuando dice: de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Es decir, esto no da espera. O vivimos la vida en una dimensión de excelencia, o vivimos la vida al borde del camino pidiendo limosna y no entendiendo para qué venimos al mundo. Que esa es la otra dimensión también de la ceguera. Y Jesús le hace una pregunta bien interesante: ¿qué quieres que haga por ti? Parece absurda, pero no es tan absurda, porque cuando una persona recobra la vista, tiene que empezar a hacer cambios en su vida. Antes estaba en el camino, todo le llegaba allí, los judíos eran muy generosos, les llegaba su comida, les llegaba todo, pero estaba mendigando, estaba inmóvil, no podía moverse. Cuando uno recobra la vista, cuando uno empieza a sentir que Dios le muestra quién es uno, el valor que uno tiene como persona, inmediatamente uno empieza a movilizarse de otra manera, empieza a entenderse de otra manera y empieza a resolver la vida de otra manera.
Y el ciego le dice, maestro, que pueda ver, que en términos actuales sería que yo entienda quién soy, para qué vine al mundo y cómo lo puedo hacer. Porque ahí está la felicidad de un ser humano. Cuando sabe para qué vino, cuando sabe quién es y cuando entiende cómo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y allí Jesús le responde, vete, tu fe te ha salvado. Recordemos que la palabra fe en el hebreo es la palabra emuná. Se entrega totalmente a ese designio, se entrega totalmente a este proyecto y por eso le dice, esa actitud frente a la emuná te ha salvado. Y termina el texto diciendo, al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Este que estaba al lado del camino, porque el lado del camino era su ego, sus traumas, sus dificultades, encuentra a su maestro interior y empieza un camino diferente. Miren que este evangelio es de mucha esperanza porque todos tenemos cosas que nos sacan del camino, todos tenemos dificultades que no nos permiten avanzar en el camino de la vida. Este evangelio nos recuerda que es cuando nosotros entendemos que somos ese Bartimeo, el hijo de lo más valioso, que podemos levantarnos, caminar, adquirir una nueva identidad, poder llamarnos hijos del Rey del Universo y empezar a caminar con Él por un camino nuevo, por un camino diferente. Entonces, no todas las personas que envejecen maduran. La madurez es una cosa y la vejez es otra. El Señor nos quiere maduros, maduros para enfrentar un mundo cada vez más desafiante y para enfrentar los retos que tenemos que enfrentar a nivel personal para seguir ese crecimiento personal. Que tengan un buen día.